Señoras, señores, en la siguiente conferencia, el certificado catastral y el acto de verificación en la protección al consumo, a cargo del ingeniero geógrafo Norberto Omar Fricks. Ha sido presidente del Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la provincia de Santa Fe entre 1998 y 2002, presidente de la Federación Argentina de Agrimensores 2002-2007, entre las principales funciones públicas ejercidas, concejal de la ciudad de Rosario, 1987-1991, administrador provincial del Servicio de Catastro e Información Territorial de Santa Fe, 2016-2019, autor de numerosos artículos relacionados al catastro, a los derechos reales, coautor del libro Clubes de Campo Countries, de Ediciones Cuyo 2002, junto al doctor Luis Andorno y al doctor Daniel Luna. Coautor del libro Derecho Administrativo, Estado y República, de Editorial Astrea 2019, junto al doctor Juan Carlos Cardona, Juan Carlos Casaña, Rodolfo Barra, Domingo Juan Cecín, entre otros. Docente en la Universidad Católica Argentina, en la Cátedra de Topografía y Geodesia de la carrera de Martillero Público y Corredor Inmobiliario. Docente de las cátedras de Derecho Registral en las carreras de Notariado de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Católica Argentina. Actualmente, presidente de la Academia Nacional de la Agrimensura. Con un aplauso, recibimos la disertación del ingeniero geógrafo Norberto Omar Fricks. Muchas gracias. Es un gusto, sinceramente, estar de nuevo aquí en Santa Fe y muy especialmente al lado de Matías, a quien conocí antes de asumir la administración de Catastro, unos días antes. El gobernador Lipsi, quien me había invitado a ocupar la administración, le digo, hay algo que a mí me preocupa, que es la relación catastro-registro. Espero que aciertes en la designación del director del registro. Me dice, no, ya lo tengo, dice, es un chico joven, Matías Figueroa. Digo, mira, yo lo que quisiera es con Matías ir, antes de asumir prácticamente, ir a visitar en esos momentos, estamos hablando del 16, ¿no? El 15, perdón, 2015. Sí, aunque yo ingresé en marzo, ingresé unos meses después, en febrero fue por ahí. Y a ver el catastro tucumano, donde la relación catastro-registro en ese momento era un ejemplo en el país, ¿no? Y nos conocimos prácticamente en Aeroparque, con él nos encontramos allí para tomar el avión y fuimos ese día. Y ahí nos recibieron el director de Catastro junto con el director del Registro de la Propiedad, nos explicaron, pasamos un lindo día, pero aprendimos también bastante. Y a partir de allí se inició una relación muy fructífera, ¿no es cierto? Se nos ocurrió reunir en ese momento la necesidad de reunir no solo al registro y a Catastro, sino también a todas aquellas instituciones que tuvieran al inmueble como centro de la actividad o principal centro de la actividad, y de allí que se nos ocurrió en ese momento armar la comisión de enlace, una comisión donde API, Catastro y Registro, con sus autoridades, invitaban a reuniones a colegios de escribanos, colegios de martilleros, colegios de corredores inmobiliarios, colegios de agrimensores, y tal vez se me escape alguno otro, pero abogados, al colegio de abogados, claro, todos aquellos que tuvieran relación. Y a partir de allí, entendiendo las necesidades de cada una de las profesiones en la práctica diaria, no en las cuestiones como estas que, bueno, son doctrinarias, qué sé yo, sino en las cosas prácticas, creo que fuimos solucionando un montón de cosas a partir de esa relación que hicimos y que, bueno, espero que se mantenga en el tiempo, porque es una manera de construir, y reitero, no sobre cosas
muy importantes, sino sobre pequeñas cosas que sí son importantes para el ejercicio profesional de cada uno de cualquiera de estos actores en relación a los inmuebles. De allí que es un gusto hoy compartir con Matías Figueroa, ¿no? Y agradecer desde ya a la invitación del Colegio de Escribanos, Colegio de Agrimensores, a este tipo de eventos. Hace unos cuantos años atrás, estoy hablando ya antes del 16, creo, realizamos en la Facultad de Derecho de la UCA el primer encuentro de agrimensura y derecho. Uno de nuestros prohombres doctrinarios de la agrimensura, Juan Manuel Castanino, en ese momento, me llamó por teléfono y me dice: Norberto, me parece un sueño que en una facultad de Derecho se hable de agrimensura. Dice, tantas luchas, tantas peleas, entre paréntesis, tonta, que por allá por la década del 70 tenían agrimensores y escribanos, se veían sintetizadas en el pensamiento de Juan Manuel, en ese encuentro que hicimos, el primer encuentro, luego se repitieron un montón más, en la Facultad de Derecho de la UCA, con el tema fundamental de agrimensura y derecho. Que no decir hoy, seguramente de algún lugar, Juan Manuel tal vez nos esté viendo y diga, bueno, esto es extraordinariamente increíble de la relación que se pudo armar entre agrimensores y escribanos en este nuevo siglo. Es para resaltarlo, porque aquellos que, bueno, si bien somos muy jóvenes, pero algunas edades tenemos también, algunas experiencias, en el pasado era impensable esta cordialidad, este espíritu de construcción y ver también estas aristas que tienen cada una de estas profesiones en cuanto al impacto sobre cuestiones sociales. Así que bueno, desde ya agradecido a los organizadores, a todos aquellos que ponen el esfuerzo justamente en cada uno de los detalles que no son sencillos, ¿no? Uno cuando se sienta ahí dice, bueno, cree que es sencillo, es difícil armar eventos como este, y por eso mis felicitaciones a los organizadores, y seguramente estas cuartas se van a transformar en quinta, sexta, séptima y unas cuantas más, porque hace la alimentación de la creatividad y, bueno, y reitero, para tratar en todo momento de satisfacer las necesidades de nuestra sociedad. Así que bueno, ya después de todo este agradecimiento y recuerdos lindos, vamos a ver este tema, que lo tengo dividido en tres partes. El título dice el certificado catastral y el acto de verificación de la protección al consumo. Primero vamos a repasar un poquito, disculpen aquellos que sigo hablando de estos temas, pero me parece que, si bien para muchos puede ser repetitivo, seguramente no viene mal refrescarlo, ¿no es cierto? Con el certificado catastral también, y después la arista que tiene todo este sistema en relación a la protección al consumo. Entonces vamos para el primero. Y cuando nos preguntamos qué es la verificación de subsistencia del estado parcelario, vamos a la 26.209, la Ley Nacional de Catastro, de igual jerarquía que la 17.801, complementaria al Código Civil, nos está diciendo que con posterioridad a la determinación y constitución del estado parcelario en la forma establecida por la presente ley, deberá efectuarse la verificación de su subsistencia, siempre que hubiera caducado la vigencia, conforme a las disposiciones de las legislaciones locales y se realice alguno de los actos contemplados en el artículo 12 de la presente ley, mutación de derechos reales. Ahora bien, ¿qué es verificar? Bueno, vamos al diccionario de la Real Academia Española y nos dice es comprobar o examinar la verdad de algo. Y acá entonces, ¿qué se quiere comprobar en su verdad? Y lo que se quiere comprobar en su verdad, el estado parcelario, el título de
nos lo está diciendo. Es decir, que eso es lo que nosotros debemos tratar de comprobar. ¿Y de dónde surge ese estado parcelario? Bueno, de acuerdo a la misma legislación, de su determinación, que se hizo en su momento en un plano de mensura registrado en el organismo catastral. ¿Cómo se realiza la verificación? Otra pregunta a respondernos. Bueno, con igual método que su determinación. ¿Cómo voy a verificar algo si no uso el mismo método para comprobar si eso está bien, mal, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Esto es, lo dice la propia 26.209, por un acto de mensura. Por acto de mensura se realiza la determinación y por acto de mensura, como es lógico, se debe realizar la verificación de ese estado parcelario. El artículo 6º lo expresa claramente, donde dice que la determinación de los estados parcelarios se realizará mediante actos de levantamiento parcelario consistente en actos de mensura ejecutados y autorizados por profesionales con incumbencia en la agrimensura, quienes asumirán la responsabilidad profesional por la documentación suscripta, de acuerdo en la presente ley, en la forma y condiciones que establezcan las legislaciones locales. Y atención con este punto, siempre lo remarco porque por ahí muchos de los colegas, de los agrimensores, no entendemos, no es que no entendemos, no tenemos presente esta parte, que es quién asumirán la responsabilidad profesional. ¿Qué significa eso? Que la inscripción de un plano en el catastro o el visado de una municipalidad previo a eso o algún ente, para nada tienen responsabilidad en la determinación del estado parcelario. Es el profesional. Yo me imagino, ante un conflicto, digamos, que pudiera tener algún colega ante un juez que le diga, no, yo puse eso porque si no lo ponía el funcionario de catastro, no le ponía el sello de registración. El juez seguramente le diría, ¿usted no leyó el artículo 6º de la Ley Nacional de Catastro? ¿No leyó el artículo 6º acá? Una ley complementaria del Código Civil. Usted es el responsable. ¿Qué me viene a decir? Que el funcionario le dijo haga tal cosa, entonces yo le apruebo el plano. Por favor. Y esto lo tenemos que tener muy presente, aquellos que realizamos, yo ya no, pero quienes realizan las determinaciones de los estados parcelarios. Bueno, cuando un inmueble tiene estado parcelario, se desprende esto de la ley, esto es un resumen, pero claramente en los artículos podemos decir, bueno, los inmuebles existen en la realidad, están todos ahí afuera, este también es uno, no todos tienen estado parcelario constituido. Primero, tiene que estar representado en un plano de mensura, este inmueble o cualquier inmueble para tener estado parcelario. Que ese plano esté registrado en el catastro. Yo puedo tener un plano de mensura de un inmueble, pero si no está registrado en el catastro, ese inmueble no tiene estado parcelario. Y la tercera condición es que en ese plano contenga al menos los 3 elementos esenciales del estado parcelario, que los nombra la ley. La ubicación georreferenciada, los límites en relación a la causa jurídica que los originó y las medidas lineales, angulares y de superficie, los esenciales. Si hay planos que tenemos, al menos en el catastro de Santa Fe, que le falta alguno de esos elementos. En cuanto a la ubicación georreferenciada, por ahí le falta el arranque a las esquinas, con lo cual ese inmueble no tiene estado parcelario constituido, por más que tenga un plano inscripto en el catastro. O le falta algunas de las medidas, las angulares era muy común que le faltaran. No tiene ángulo. Ese inmueble no tiene estado parcelario constituido. Bien, en principio está inscripto, uno pide una copia y el plano se la dan. Pero que uno tenga plano de mensura en la mano, enseguida debe advertir el profesional, no, hay que realizar un acto de verificación o de nueva constitución, no de verificación, sino de nueva constitución de estado parcelario, porque le están faltando algunos elementos esenciales a este plano. Cuestión, reitero, que en nuestro registro hay
a montones de estos planos. Hay algo muy importante que es distinguir totalmente lo que es el estado parcelario del estado de ocupación. Esto, por favor, tengámoslo bien presente, porque son cosas distintas. El estado parcelario es el conjunto de los elementos relacionados a los límites jurídicos del inmueble. El estado de ocupación es cómo el habitante ocupa el inmueble mediante alambrados, cercos, paredes, pircas en la zona montañosa. Esos elementos son materiales, se los ve, pero los límites, ¿no es cierto?, son jurídicos, no los vemos, pero es lo que hacen al estado parcelario. No las materializaciones, sino los límites. Lo otro lo llamamos estado de ocupación. Y este es la síntesis que tiene que lograr toda esta publicidad respecto a los inmuebles relacionados con estos temas. Porque en el pasado, estamos hablando de muchos años atrás, había diferentes enfoques de cómo se hace una mensura de un inmueble. Por un lado, se pensaba que la mensura era midiendo la posesión, o sea, la ocupación. El código dice que la ocupación se presume que es posesión hoy, ¿no? Pero bueno, midiendo todas las materializaciones, representándolo en un plano, y esa era la nueva parcela. Eso en el pasado. Una corriente, yo diría, muy de ingeniería civil en esa época donde los civiles hacían y donde la medida de las cosas era lo importante y no los aspectos jurídicos. Otro, aquel que dice, no, es la aplicación estricta de lo que dice el título al terreno. Si el título dice que este inmueble mide 10 por 20, yo lo tengo que aplicar a la fuerza en el terreno y después ver cómo están corridos los alambrados y todo lo demás, porque el título está diciendo es 10 por 20 en esta ubicación. Y tercer corriente, que es la que manda la 26.209, pero que era la corriente original de cómo se hace una mensura en el siglo XIX, Juan II Fernández, 1860 y pico, cuando se va a recibir de abogado, presenta la tesis sobre cómo se realiza una mensura en el Río de la Plata y explica, y la síntesis es eso, interpretando y resolviendo unas veces por uno cómo están los hechos materiales y otras veces por otro. Y dice Juan II Fernández en su trabajo, en definitiva, es terminando por aplicar su criterio. Y es allí donde se resuelve la mensura de un inmueble. Esto ahora lo tenemos en la ley 26.209, como esta tercera forma, ¿no? Determinando límites, ubicándolos, midiéndolos, representándolos y publicitándolos por planos inscriptos en el catastro local. Síntesis de la tarea de un agrimensor cuando determina límites de inmuebles para constituir el estado parcelario. El agrimensor, ¿qué es un límite antes de esto? Si yo le pregunto a todos ustedes, ¿dónde comienza tu derecho? Todos a coro me van a decir, no se animan ahora porque están medio dormidos ya a esta altura, pero ¿dónde empieza el derecho del otro? Eso es el conjunto de todos los derechos. Los derechos de propiedad es un subconjunto de eso y por lo tanto se le aplican las mismas propiedades que al conjunto mayor, donde está un límite, donde comienza el derecho del otro, sea el Estado en un bien público, sea del lindero, un bien privado de un particular. Entonces, ese encuentro de derechos es el límite. Es único el límite. No puede haber dos límites. El límite es único. Es el encuentro de esos dos derechos. No es una tarea sencilla. ¿Por qué? Porque si el límite
viene de una causa jurídica, como dice la 26.209, el límite es inmaterial, proviene del derecho. Y bueno, luego hay que compararlos con las cuestiones materiales, como sigue así. El agrimensor va, ubica y mide en el terreno, pero ¿qué mide en el terreno cuando se va a hacer una mensura? Con todo el aparataje ahora, que hace más sencilla la tarea, pero que en el pasado también. ¿Qué es lo que mide? Hechos materiales, porque es lo que ve. Acá este tapial, acá mido este tapial, voy a la esquina, cómo están las ochavas, cómo están las relaciones, bueno, qué distancia hay entre una pared y la otra de la calle. Todo eso son hechos materiales que mide el agrimensor y lo lleva luego a su gabinete. No puede resolver ahí la mensura de límites. Entonces reúne todos los antecedentes, además cartográficos de la zona. A ver, ¿qué trabajo hay acá en esta zona? ¿Quién hizo otras mensuras? Veo planos antiguos. Hoy sirve mucho el acceso a la información que dan los catastros, muchísimo. Con esto se mejora notablemente la calidad de los trabajos. Entonces reúne y tiene todo eso allí, sobre la mesa. ¿Qué dicen los títulos? No solo los suyos, sino los de los demás. En general las normas catastrales dicen de esquina a esquina, ¿no es cierto?, en una manzana urbana, de lugares donde se puedan comprobar distancias de la descripción que hacen los diferentes títulos. Planchetas donde están volcados, que simplifica, por ahí no hay que estudiar los títulos porque los leen las planchetas que funcionarios de los catastros en lo que se llama registro gráfico volcaron esas medidas y bueno, es más sencillo porque ahí están eso. Pero tiene que hacer eso y luego lo tiene que contrastar con lo que midió en el terreno, hacer en otra capa. Hoy es más fácil con el AutoCAD, ¿no es cierto? Pongo en un layer, dibujo lo que dice el título y luego, y más todos los otros antecedentes, y luego los hechos materiales. Y allí los contrasto. Y allí veo, bueno, resuelvo la mensura. ¿Por dónde están esos límites? Bueno, cuando resuelvo cómo están los límites, recién ahí puede confeccionar el plano de mensura. Luego vienen trámites administrativos, tengo que inscribir los planos en el catastro y por último, tengo que sí materializar esos límites con, en general, hierros en el suelo, que al estar en el límite se llaman mojones. Si no está en el límite es un fierro que está ahí en el suelo clavado, pero cuando está en el límite se lo denomina mojón. De todo esto, ¿cuál es la fundamental tarea del agrimensor? En esto no tengo la menor duda. Este momento, cuando creo que es el momento trascendental en la actividad del agrimensor, en esta actividad de la mensura, cuando bajo su criterio dice, el límite pasa por acá, me la juego, por más que la pared esté acá, el alambrado acá, el límite pasa por acá. Y soy capaz de discutirlo ante un juez también, para demostrarle de que yo tengo razón. Ese momento es el momento trascendental de la actividad del agrimensor en las mensuras de estados parcelarios. El artículo 9 nos dice que la verificación de subsistencia de estado parcelario se realizará mediante actos de mensura y luego le agrega algo extraño que uno sabe cuando, porque estuvo en el momento en que durante 5 años se discutió la Ley Nacional de Catastro. Es una ley no sacada de la galera por una componenda política de un momento para otro. 5 años. Unanimidad en el Senado, va a Cámara de Diputados le produce modificaciones por una mayoría que 90 y pico %, vuelve al Senado, por unanimidad es aprobado. Eso duró 5 años. Es decir, que es una ley de 19 artículos, muy trabajada, donde fueron convocados todos los actores inmobiliarios, la Federación de Colegios de Abogados, la Federación de Notarios, la Federación de Agrimensores, municipio, el Consejo Federal del Catastro, muchos actores relacionados con esto fueron consultados a través de esos 5 años y salió la 26.209. Esa es la fuerza de la 26.209. Antes tuvimos una ley, la 2440, en el 73,
Pero claro, nació con debilidad de origen. Primero que no estaba hecho carne todos los aspectos doctrinarios que hoy lo tenemos, los agrimensores lo pudimos trasladar o tratamos de trasladarlo al conjunto de la sociedad. Pero fue sancionada el 24 de mayo de 1973. El 25 de mayo de 1973 asume Cámpora. O sea, fue en un gobierno de facto el día anterior a que dejaba el gobierno. Eso es nacer con debilidad, la ley. Y luego, lógicamente, el notario en esa época, el notariado, las autoridades del notariado que dirigían el notariado, lograron que se suspendiera dentro del gobierno de facto, ¿no? Lo posterior, el de Videla. Y se suspendió hasta que sale la 26.209, reitero, con esta fuerza política, institucional, que, bueno, le dieron los 5 años de debate, discusión, y salir 2 veces por unanimidad del Senado, y casi por la totalidad de la Cámara de Diputados. No salió por totalidad. Sí, ¿quién votó en contra? No, por una lectura que se hacía de que aquí no estaban contemplados en la Ley Nacional de Catastro los temas de las reservas de los pueblos originarios. Y entonces recuerdo yo que el discurso del bloque, en ese momento de Lilita Carrió, dijo, no, nos oponemos porque no está esto incluido. Bueno, esa fue la única, pocos diputados, pero el 90 y pico % de la Cámara de Diputados aprueba la Ley Nacional de Catastro. Y acá, en esa discusión, aparece Montoya, no sé si recuerdan, el creador del AROA, que creía que el acto de verificación era incorporar mejoras. Entonces, al creer y estar convencido de eso, Montoya instruyó a la diputada, en ese momento a la diputada Müller, a decir, no, pongamos porque una mejora la puede incorporar también un arquitecto, un maestro mayor de obra, un ingeniero, porque claro, tenían ese concepto, por cuestiones políticas no se le pudo demostrar de lo errado que estaba, y menos a Montoya, ¿no? Quien es muy duro en su... Y quedó eso en la ley. Bueno, cuando uno lo lee, métodos alternativos, no existen, no hay método alternativo. Bueno, por lo tanto quedó en la ley, la ensucia un poquito, pero bueno, está ahí. Ahora bien, ¿qué hace el agrimensor ahora? Porque lo que vimos, ¿qué hacía el agrimensor cuando determina estados parcelarios? ¿Qué hace ahora cuando tiene que verificar el estado parcelario ya constituido? Bueno, tiene que comprobar lo que decíamos al principio, comprobar la verdad sobre cada uno de los elementos esenciales de la parcela según el plano inscripto, cómo se lo constituyó. Tiene que verificar eso. Reitero, solo lo puede hacer con el mismo acto, el mismo tipo de acto, que es el acto de mensura. Esos son los elementos de las parcelas, lo esencial es la ubicación georreferenciada del inmueble. La ley pide de que la georreferenciación sea en el sistema global, las coordenadas geodésicas, pero también se han puesto de acuerdo Consejo Federal de Catastro, todos aquellos que estamos de alguna manera en el análisis de esta ley, también la academia, de que un arranque a una esquina, o a 2 esquinas mejor, en las zonas urbanas o en las zonas rurales, alguna calle del dominio público o algún bien del dominio público, como puede ser un río, es también una ubicación georreferenciada. Y por lo tanto, bueno, un inmueble que tenga un arranque en esquina no necesita tener las coordenadas geodésicas de los vértices, sino que también una georreferenciación es la localización que da un arranque, una esquina, una ciudad, un departamento. Los límites ya en relación a las causas jurídicas que le dan origen, lo que acababa de decir recién, y las medidas lineales, angulares y de superficie, que ya es una armonía matemática de datos matemáticos, ¿no? Lo primero entonces que en verificar, cuando uno tiene un plano de mensura que lo hizo otro y voy a verificar ese estado parcelario, es ver si fueron correctamente determinados los límites. Es un poco duro decir correctamente. Es si yo coincido con el criterio en la determinación de límite que tuvo
el antecesor que hizo el plano de mensura. ¿Estoy de acuerdo? Pasa por acá esa línea imaginaria, esa línea ideal, que es el encuentro de dos derechos, el límite. Bueno, puedo estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo. Entonces, allí el primer elemento que el agrimensor tiene que ver. ¿Fueron correctamente verificados esos límites? Bueno, si yo digo sí, fueron correctamente verificados, luego, si yo tengo los límites, lo demás es una cuestión matemática. Las medidas, los ángulos, la superficie, y cuando calculo eso, digo, ¿el plano está diciendo eso mismo? Estas medidas lineales, los ángulos y la superficie. Sí, listo. Entonces, ahí estamos de acuerdo que las medidas son las correctas. Entonces voy bien. Y por lo tanto puedo pensar de que esto verifica. Repasemos un poquito estos gráficos que son, creo, ilustrativos. Yo tengo un inmueble que está determinado por un plano así, un inmueble que en una descripción literal diría, ubicado en la ciudad de Funes, calle Unión entre López y Salta, a los 30 metros de López hacia el oeste y mide 10 de frente por 20 de fondo y es un rectángulo. Digamos que por ahí estaría la descripción. El agrimensor va, como digo, mide hechos materiales, ve aquí en particular si el arranque es el correcto, el arranque, digamos, los 30 metros, para eso tiene que ver de dónde se tomó. El intendente abrió las calles ahora, la ensanchó y en lugar de 18 metros tiene 25 metros, porque se ensanchó. Eso lo tiene que descubrir el agrimensor y decir, bueno, hoy no tengo 30 metros, pero en origen tenía los 30 metros, el límite está aquí. Estudios como los que les comentaba anteriormente, ¿no? Supongamos que está bien la línea municipal, 30 metros, voy, encuentro un alambrado, voy midiendo, tengo a los 20 metros otro alambrado, esas crucecitas son símbolos de alambrado. Me encuentro con un tapial después, mido los 20 metros, cierro y mido los 10. En este caso, nosotros concluimos de que el estado parcelario coincide con el estado de ocupación. Cuestión ideal, que tal vez la mayoría de las veces no se dé, pese a que parezca al revés, la mayoría de las veces no se dé. Pequeños corrimientos, lógicamente, a veces, bueno, cosas groseras, pero estamos hablando de esa diferenciación entre estado de ocupación y estado parcelario. ¿Acá verifica? Y sí, lógicamente, acá hay verificación positiva del estado parcelario. Este estado parcelario verifica. Puede emitirse certificado catastral. Pero podría suceder esta otra situación. Voy, mido los 30 metros, me encuentro el alambrado, mido los 20, está bien. Cuando voy allá en el fondo, a la pucha, en lugar de 10 metros me encuentro el tapial a los 9 metros. Cierro, bueno, mido sobre el tapial 20 metros, vuelvo a cerrar para encontrarme con el alambrado original, 9 metros. Bueno, acá estoy teniendo una ocupación que es más chica de lo que yo creí que era. Los títulos me dicen 10 por 20 y ahora tengo 9 por 20 de ocupación entre todas estas cosas materiales. Y aquí pueden suceder dos cosas. Que a un lindero le sobra, tal vez no es al inmediato, ¿no? Podría ser otro dentro de la cuadra, como les comenté que es el lugar que se toma. A un lindero le sobra. Es lo más común esto, ¿no? Lo más común, a un lindero le sobra. Y entonces, ¿qué conclusión saco? Que el estado parcelario es 10 por 20. Es 10 por 20. ¿Y el estado de ocupación? No, el estado de ocupación no es por 20. Hay 20 metros cuadrados que lo está ocupando alguno de los linderos. Y como decía ayer Jorge, ¿y después qué pasa con eso? Bueno, hay una vastedad de posibilidades. Puedo ir y decirle, che, estaba ocupando con el tapial al lindero 1 metro. Sí, no hay problema, yo ya sabía, pero me lo hizo mal el albañil. Pero, a ver, si vos vas a edificar, ponelo en el lugar correcto, situación ideal.
Y la otra es decir, no, che, ya pasaron 20 años. No inicié todavía ningún juicio de usucapión, pero a los 20 años ya me dan el título. Soy dueño. Hace 20 años con ánimo de que eso sea mío, punto. Y es verdad. Esa es la peor de las situaciones, ¿no es cierto? Para quien quiere estar en el negocio inmobiliario o jurídico de estos 10 por 20, ¿no? Pero, entonces, ¿esto verifica o no verifica? Claro que verifica, porque el Estado parcelario está ahí, diciendo y publicitando lógicamente que hay un avance del lindero. Entonces el Estado parcelario verifica, con un estado de ocupación distinto al Estado parcelario, que merece ser publicitado en protección, ya me meto en el final del tema, de quien va a adquirir. Ahora podría suceder otra cosa, Podría suceder que a nadie le sobra. ¡Apa! Y entonces, bueno, una de las conclusiones, que puede ser la más común también, es que el estado parcelario, ¿no es cierto?, estaba mal determinado y por lo tanto ese lote nunca era de 10 por 20, como dicen los planos y después los títulos y todo lo demás. No, eso siempre fue de 9 por 20. Estaba mal publicitado la extensión del dominio acá en este caso. Y esto puede ser, sí, el 1914 ya lo dice. Ojo con esto, el Código Civil y Comercial en el 1914 dice, la extensión se supone que es la que dice el título. El título decía 10 por 20, pero es una suposición que en general se da como cierta, pero se empieza por darla como cierta, pero después puede suceder esto. No, a nadie le sobra nada. Y por lo tanto, bueno, el estado parcelario estaba mal descrito el inmueble y vale el 1914. No, esta es la verdadera descripción. ¿Cambió el derecho? No cambió el derecho. El inmueble es el mismo, siempre fue así. Estaba mal dicho como era. Y a la inversa puede pasar exactamente lo mismo. Bueno, en este caso no verifica, lógicamente, hay que hacer una determinación de estado parcelario nueva, ¿no? Porque diciendo de que este inmueble mide 9 por 20. Hay que hacer un plano de mensura de estado parcelario. Y puede suceder exactamente la inversa, el estado de ocupación avanza, a un lindero le falta, si a un lindero le falta, el estado parcelario, sí, es 10 por 20, sigue siendo. Pero se publicita de que hay un avance sobre el inmueble lindero en cuanto a la ocupación. Por lo tanto, ¿verifica? Claro que verifica, también. ¿Es necesario que se publicite? Claro, pues yo veo el inmueble, uy, qué grande que es. Y después me encuentro, no, pero ojo, es más chico porque esto está mal materializado. Y también podría suceder esto, que a nadie le falta. Y si a nadie le falta, una gran discusión. No está hoy Luisito Daguerre, porque me peleo siempre con este tema con él, es clásico. Si a nadie le falta, también corre el 1914. Porque el título me dice que yo limito con fulano, sultano y mengano. En algunas provincias está esa legislación rara que es de los sobrantes, exceso. No, pará. ¿Qué tiene más importancia en la descripción que una escritura hace del inmueble? ¿La medida que da o los linderos? Ayer escuchaba a Jorge que siempre, nunca falta pueden faltar medidas, pero los linderos siempre están desde antañísimo en la descripción de los inmuebles. Si yo limito con fulano, mengano y sultano, y sigo limitando con fulano, mengano y sultano, lógicamente los posteriores titulares, no estoy limitando con un sobrante. Si no, el título me debería decir, estás limitando con un sobrante. Bueno, es otra cosa. No, me dice que sigo limitando con los fulanos. Entonces,
A nadie le está faltando nada. Nada es nada, dentro de las tolerancias de agrimensura. Muy poquitito, pero a nadie ese 5%. Ah, no, pero si es un 5%, podés hacer estado parcelario con ese 5%. Barbaridades. A mi criterio, ¿no? Disculpen. Pero a mi criterio una barbaridad eso. ¿Cómo voy a agrandar yo el terreno sabiendo que le falta el lindero? Así sea por muy poquito, menos un 5%. Eso de sobrante, faltante y todo lo demás. Por eso digo, si a nadie le falta, y estoy lindando con los mismos inmuebles, estaba mal descrito. Ese inmueble nunca fue de 10 por 20, siempre fue de 11 por 20. El objeto es el mismo. Estaba mal publicitado de cómo era ese objeto. Y por lo tanto, no verifica. Hay que hacer un estado parcelario nuevo. Y aquí hay una cuestión que en la administración tiene que y merece operar los funcionarios políticos, lo tienen que empujar los funcionarios de catastro. Acá tenemos un buenos funcionarios de catastro en esta provincia de Santa Fe y por lo tanto es muy proclive a sanear todo este tipo de cuestiones que por ahí por arrastre había un criterio, pero que hoy la legislación es distinta, la doctrina es clara hoy en día y por lo tanto es hora de acomodarse a todas estas cuestiones. ¿Qué es el problema? ¿No es cierto? Antes que nada, antes de decirle los problemas, hay otras ocupaciones que también deben, porque yo me centré solamente en el alambrado corrido, ¿no? Pero también hay otras ocupaciones que es necesario, que no estaban en origen en el plano que estaba inscripto, pero que hoy existen en la realidad. ¿Y cuáles pueden ser esas? Bueno, una es la edificación existente y los datos para la población, muy importante para el Estado por el impuesto territorial, el impuesto inmobiliario, pero también para quien va a adquirir y que tenga con claridad qué hay ahí arriba, tenga un plano aprobado por el municipio, con final o sin final de obra, otra cuestión que hace al poder de policía de la edificación. Acá, sí es importante que quien compre sepa exactamente qué edificación tiene. Y si hay una edificación no declarada, por ahí se desencadena, como acá en Santa Fe, el retroactivo, y ya cuando llega a la escribanía se sabe, bueno, hay que sanear esto, hay que pagar esto, y no se encuentra con la sorpresa después, como pasaba antes, que aparecen los muertos después de hecha la cena, y bueno, ¿y quién se hace responsable? Y ven la puerta del escribano, vos me dijiste que estaba todo bien y ahora una deuda. Y el que vendió dice, no, yo vendí como estaba, che, no. Bueno, eso no sucede a partir de una verificación. Si el inmueble está afectado por un ensanche de calle, claro, cuando se hizo el plano de mensura, esa calle medía 18 metros y hoy dice, no, esta calle pasa a tener un ancho oficial de 20 metros, por lo cual está afectado 1 metro a cada lado de los límites. Es importante que lo sepa quien va a adquirir, claro, cómo no es importante. O por ahí, que no existía un electroducto que pasa y que, bueno, le afecta por servidumbre administrativa un montón de superficie que, lógicamente, que allí está limitado en cuanto al ejercicio del dominio. Por ahí hay un canal que lo atraviesa, que no figura en ningún lado, porque es un canal posterior a cuando se hizo el plano. Son todos elementos de estado de ocupación. En Santa Fe también se pide quién es el ocupante y a título de qué. Y todo puesto de manifiesto en un acta que, por colaboración del Colegio de Agrimensores, es un acta digital, que es un acta digital en convenio con Catastro, lógicamente. Y por allí una observación a Gustavo, creo, que ayer planteaba de que esto servía para controlar al agrimensor. No fue ese el espíritu del gobierno en ese momento, que me tocaba estar en el gobierno, sino que esto se puso, Matías, tiene algo que ver Matías, porque un luchador
diría, totalmente no reconocido en cuanto a defender la legalidad e ir contra el delito a la propiedad. Muchos de los casos pasaron a investigación gracias a denuncias que Matías y el organismo al cual pertenecía, en un momento el Ministerio de Gobierno, y cuando estábamos redactando el decreto y todo esto, reglando los actos de verificación, nos visita un funcionario, también colega de Matías, ahí del equipo, Frigiulietti, bueno, un apellido difícil, pero un especialista en temas de delitos, blanqueo, bueno, todas esas cuestiones, ¿no es cierto?, Y cuando charlábamos sobre estos temas, que estábamos trabajando en todo esto, me dice, che, Norberto, pero es una brillante oportunidad en que el agrimensor, que tiene la obligación de ir al inmueble, simplemente pregunte quién es el ocupante. Fíjate que los delitos se están cometiendo con propiedades viejas, que dejan de pagar impuestos, que parece que desapareció, y aparecen poseedores que nunca fueron poseedores, y hacen un juicio. Y dice, qué buena oportunidad de labrar un acta ahí, preguntando quién es el ocupante. ¿Y a título de qué? Estoy haciendo la mensura, me encargó el propietario, y usted está, ¿por qué está aquí? ¿Quién es? Yo soy fulano. ¿Y por qué está aquí? Yo alquilo, alquila. ¿Y yo estoy aquí? No, soy poseedor porque quiero hacer prescribir esta propiedad, poseedor. No, soy el propietario. Ah, bueno. Eso el agrimensor lo tiene obligación de ponerlo. Preguntar y poner en el acta quién es el ocupante y a título de qué, y el sistema le da las 3 opciones, 3 o 4 opciones, no sé. ¿Qué pasa con eso? Que si el agrimensor miente, justamente porque se está disfrazando la realidad, pasa a ser un cómplice. Y ya por ahí, si hay otro más, un escribano en el medio, son, ¿cómo que se llama? Una asociación ilícita, con lo cual las penas son más grandes. Ojo los agrimensores. Ojo los agrimensores de Santa Fe, porque este es el verdadero motivo. No es controlar si fueron y midieron o no midieron. El preguntar en el acta quién es el ocupante puede tener consecuencias bastante feas para quien lo hace. Porque es un acta donde la propia normativa dice que en ese momento en que labra el acta, el agrimensor es un auxiliar de catastro. Es un funcionario público prácticamente. Y por lo tanto, si está falseando ahí y diciendo que quien lo ocupa es fulano y realmente lo está ocupando otro, ojo, que las consecuencias no son baratas. Eso es lo verdadero. El colegio, lógicamente, y allí sí, con Gustavo, dijo, es una muy buena oportunidad para controlar el mal ejercicio profesional de quien van ligeramente o por ahí desde la oficina, como sucede en algunas otras provincias, labran un certificado de verificación adelante. Acá tiene otro tipo de connotación y de figura, y es bueno resaltarlo en este orden. Y voy a tratar de repetirlo siempre. Tengan cuidado, colegas, con estas cuestiones. Otras causas por las que no verifica, aunque los límites hayan sido correctamente determinados, porque sí, los límites están todos bien, pero ¿qué pasa? El arranque de la esquina no era ese. En lugar de los 18 era los 81, el plano dice los 18. No tiene estado parcelario constituido, no verifica. O por ahí las medidas que dan con los ángulos hacen que no haya un cierre matemático. Hay una relación, no voy a entrar con esto en disquisiciones y menos con un auditorio, parte de juristas y abogados escribanos, en explicar, pero matemáticamente sabemos de que hay una correlación entre medidas lineales, angulares y de superficie para que el polígono cierre, tenga un cierre. Por lo tanto, si no cierra, tampoco verifica. Entonces, en el acto de verificación podemos decir de que tenemos 3 partes, para simplificarlo en un esquema. La primera parte es la verificación del estado parcelario,
verifica o no verifica, estoy viendo si los 3 elementos esenciales del estado parcelario del plano origen están bien determinados. Y ahí tengo esa. Y después la segunda parte es la actualización del estado de ocupación y de afectaciones de derecho administrativo, que es también la que les contaba gráficamente. Y la tercera es relevamiento de mejoras de edilicia no empadronada, también por lo que... Este es la síntesis, así está en nuestra normativa catastral en Santa Fe, que es el acto de verificación como lo debe hacer el agrimensor. Y acá es donde habían introducido, porque creí que venía esta slide y era otro el que venía, pero en esto hay un tema que cuando no verifica, tengo que hacer una mensura de constitución de estado parcelario. En algunas provincias, la verificación tarda 48 horas, o 72, por ahí. La mensura de estado parcelario, no, esa tarda como un año, en la misma provincia. Y entonces, estamos empujando a mentir para decir verifica, por la demora y la tardanza en tráfico inmobiliario. Funcionarios públicos, veamos este tema, porque este es un tema de administración nada más, de derecho administrativo. Acá en Santa Fe se logró también incorporar como trámite de constitución de estado parcelario un trámite especial muy rápido que es similar a la verificación de estado parcelario en cuanto a la rapidez. Tal vez unos días más nada más, pero no mucho más. Y lo llamamos, le dimos un nombre, reconstitución de estado parcelario. ¿Por qué reconstitución? Y porque, según los antecedentes catastrales, creíamos que ese plano estaba vigente, porque hay planos también que están fuera por una disposición, por una resolución de catastro, están fuera de los archivos. Pero planos que uno cree que tiene estado parcelario, se encuentran de que no lo tienen cuando se va a hacer el acto de verificación. Entonces, bueno, ahí está normado de que hay un trámite especial rápido, donde ya esa constitución de estado parcelario, sui generis, digamos, no tiene que pasar por otros entes, que entre paréntesis me parece que no tendría que pasar nunca. El profesional de la agrimensura, el que es responsable, si hay una afectación de 2 metros, ponerla, y si no la pone, vos sos el responsable, artículo 6 de la ley nacional. Tenés que ir a averiguar a la municipalidad si está afectado. Tenés que ir, bueno, a verificar todas esas cuestiones, pero ponerlo en el plano. No necesitas de que el plano ande migrando de oficina en oficina. Porque eso es lo que produce, por un tema de derecho administrativo, que por ahí empujando a que se mienta y se diga verifica, cuando no verifica, por favor. Cambiemos la actuación administrativa en cada lugar para que el acto de constitución, sea porque surge de una no verificación o surja porque el inmueble nunca tuvo estado parcelario porque fueron de título en título y acá en la provincia de Santa Fe, Jorge Soria, también hay muchos inmuebles que nunca fueron mensurados, que se transfirieron de título en título. Y entonces, bueno, tratemos de modificar el tema de derecho administrativo, porque estos trámites de BEP o de constitución de estado parcelario deberían tener el mismo tratamiento y la misma rapidez. ¿Para qué? Para que el negocio se mueva. No se necesita el visado de entes administrativos para poner en la mesa la limpieza que da el certificado catastral con todas estas novedades adentro. Entonces tenemos toda una tarea de ajuste de la normativa. Paso al segundo tema, van a ser más cortitos esto, no, este fue largo, pero van a ser más cortitos. El segundo tema era la certificación de estado parcelario. Bueno, ahí son los 3 artículos de la 26.209, nos dice cuáles son los requerimientos para que la publicidad de los derechos reales se lleve a cabo a través del certificado catastral. Porque la transferencia de los derechos no cambió en el Código Civil y Comercial respecto al anterior, y la publicidad
del título a través del registro notarial y del registro inmobiliario, registro de la propiedad, y del objeto del registro catastral. ¿Cómo lo publicita Catastro? A través del certificado catastral. El artículo 11 nos obliga a esto, donde dice: el estado parcelario se acreditará por medio del certificado que expedirá el organismo catastral en la forma y condiciones que establezcan las legislaciones locales. Para la expedición del certificado catastral en la oportunidad de realizarse cualquier acto de constitución, modificación y o transmisión de derechos reales, se deberá asegurar que el estado parcelario esté determinado y o verificado y que no haya expirado el plazo de su vigencia. El artículo 12 nos dice que en los actos por los que se constituyen, tramite, declaran o modifiquen derechos reales sobre inmuebles, se deberá tener a la vista la certificación catastral habilitante respectiva y relacionar su contenido en el cuerpo de la escritura o documento legal correspondiente. Y después dice cuándo no se requiere el certificado catastral. Y el 13, a los efectos de la inscripción de los actos citados en el artículo 12 de la presente ley en el registro de propiedad inmueble, se acompañará a la documentación correspondiente al certificado catastral, sin cuya presentación no procederá a la inscripción definitiva. El artículo 11 obliga a Catastro, dice: si este inmueble no tiene estado parcelario, no emito. El segundo obliga al notario, usted tiene que tener el certificado catastral y relacionar su contenido en el cuerpo de la escritura, también lo dice. Y el tercero obliga al registro. No, yo no puedo registrar este título si no, debería ser, si no está relacionado su contenido en la escritura. Por ahí solo se pide que esté el certificado catastral. Creo que es insuficiente de cumplimiento en este artículo de la ley. Tan celosos los registros de cumplir la 17.801 que los registros deben también tener presente en cumplimiento de la 26.209 porque leyes de igual jerarquía. Como resumen del certificado catastral, se extiende para cualquier acto de constitución, modificación y transmisión de derechos reales. Catastro solo puede emitirlo si el estado parcelario esté constituido o verificado, o si verificado si la vigencia hubiese caducado. El escribano funcionario interviniente debe relacionar su contenido en el cuerpo de la escritura y el registro no debe inscribir en forma definitiva documentos de mutación de derechos reales si no se cumple con lo anterior. Es decir, que cuando yo tengo un objeto territorial legal, y aquí estoy hablando de cualquier objeto territorial legal, ayer por ahí explicaron algún objeto territorial legal muy bien, cuando yo tengo una servidumbre, los límites de esa servidumbre es un objeto territorial legal, independientemente del dominio. Tengo un bien público, el bien público es un objeto territorial legal, de la creación de esa calle de 18 metros de ancho. La fuente del límite jurídico está en la ordenanza municipal que hizo el trazado oficial y dice que esto son límites también de objetos territoriales legales que el catastro los debe registrar. El catastro debe registrar todos los objetos como objetos. Después ve aquellos que tienen incidencia dentro del derecho privado y aquellos que solo atienden a lo público. Entonces el agrimensor determina los límites. A partir de determinar los límites hace el documento cartográfico. Documento cartográfico que se registra en el catastro. Registrado en el catastro se puede emitir el certificado catastral. Certificado catastral que el escribano juez debe introducirlo dentro del título formal. Y de allí entonces registrarse el título y completa la publicidad que, como también se dijera ayer por un congreso que se hizo en Mar del Plata, es un ejemplo en el mundo del sistema de publicidad argentino. Y vamos al tercero y terminando ya esta charla, protección al consumo en la transferencia inmobiliaria. La 24.240 original, en la década del 90, alcanzaba solo a las operaciones respecto al inmueble destinado a viviendas familiares y publicidad indeterminada. El cartel de venta de lote o departamento, lo que fuera, alcanzaba a eso. Luego, en 2008, se amplía ya a todo el universo de transacciones inmobiliarias. En 2009, el Congreso de Derecho Civil, el 22º Congreso de Derecho Civil que se realizó en Córdoba, dentro de la conclusión de la Comisión número 9 encontramos 8. La actividad inmobiliaria queda comprendida en las normas del derecho al consumidor. Creo que acá ya no hay duda de que la legislación avala la afirmación de que estamos hablando de estas cuestiones dentro del derecho al consumidor. El Código Civil y Comercial regula el derecho al consumo en el libro 3 de los derechos personales, el título 3 de los contratos de consumo.
Pero hay otros artículos en el Código Civil que también están relacionados con esto, con la protección al adquirente. El 1040 dice, el acreedor de la obligación de saneamiento también tiene derecho a la reparación de los daños en caso previsto en el 1039, excepto A, si el adquirente conoció o pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicio. Si el ajenante no conoció ni pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicio. Estamos aquí hablando, lógicamente, del saneamiento, ¿no? Si no se pudo conocer. El 1902... cuando habla del justo título y la buena fe, al final termina diciendo, cuando se trata de cosas registrables, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinentes establecidos en el respectivo régimen especial. ¿Qué acto de verificación se está refiriendo esto? Cuando uno lee los tratados de derechos reales, dan como ejemplo el vehículo, los vehículos, ¿no? Pero ¿y el inmueble por la 26.209? No se tiene en cuenta que es lo mismo. Hay un régimen especial, que es la Ley Nacional de Catastro, que obliga a la verificación. Y en las provincias hay provincias donde no se cumple, para nada, se desoye totalmente esto. Con lo cual están, no sé, justo título y buena fe dentro de todo esto. La buena fe la están dejando renga. Y artículo 1138, cuando dice los gastos de entrega, excepto pacto en contrario, están a cargo del vendedor los gastos de la entrega de la cosa vendida y los que se originen en la obtención de instrumentos referidos en el 1137. En la compraventa de inmuebles también están a su cargo los del estudio de título y sus antecedentes, y en su caso los de mensura y los tributos que graduan la venta. El vendedor, aquel, clarísimo, protección al consumidor. El vendedor es que está a cargo de estos gastos. Puede haber un pacto en contrario, bueno, lo dice el mismo artículo. Para terminar ya, este ejemplo. Tengo un inmueble, el título, perfecto, un inmueble que está sobre un camino, cerca del río. Cuando voy a hacer el acto de verificación de este inmueble que estoy por comprar, que qué bueno, tiene esta superficie, qué lindo, me aparecen estas cuestiones. A la pucha, tengo un alambrado allá atrás que el vecino me avanzó. También tengo una afectación a un ensanche de calle justo en el frente, que yo pensaba ahí. Y para colmo, tengo una línea de alta tensión que me cruza, que no estaba pulseando en ningún lado. Y para colmo en este ejemplo, que lo pongo, pero es real, esto, yo tengo plano con esto, he tenido plano con esto. Una afectación de bosque nativo porque a tantos metros del río, tengo esta afectación. En resumen de esto, ¿qué pasa? Donde yo creí que iba a ejercer con plenitud el dominio, el poder que da el dominio, el de mayor jerarquía de los derechos reales, en una gran parte de ese inmueble no lo voy a poder ejercer, porque está afectado por una u otra cuestión. Solo voy a poder ejercer plenamente el dominio pleno en esa parte en blanco que quedó. Dígame si esto no es protección al consumidor, que se entere de esto antes de la adquisición de un bien que seguramente cuesta mucha plata, mucho más que un automotor, en la verificación de esto. Como conclusión, bueno, todos los que intervenimos en la mutación de derechos reales sobre inmuebles debemos comprometernos para proteger a la parte más débil. En general es así, es el adquirente. Encuentros como estos, organizados por escribanos, agrimensores, ayudan y mucho a este objetivo. Y muchas gracias. Bueno, vamos a ofrecer un reconocimiento al ingeniero Fricks. Vamos a invitar al vicepresidente del Colegio de Agrimensores, Andrés Donati. Vamos a invitar también al agrimensor Ariel Velázquez, ha sido organizador de estas jornadas, para hacer entrega de un reconocimiento por esta presencia tan importante, por este desarrollo que ha tenido
el académico Norberto Fricks de un tema tan interesante, ¿no? El certificado catastral, el acto de verificación en la protección al consumo. Fotos para el recuerdo. Y estamos llegando a un momento en el cual se imponen las conclusiones y las palabras de despedida. Vamos a invitar a la doctora Cristina Armela, vamos a invitar al magíster Sebastián Sabene, que se acerquen al estrado. Vamos a compartir con ellos palabras que van a marcar la despedida y en alguna medida también van a ir marcando el cierre de estas jornadas. De acuerdo a lo que se ha programado, se definió que las conclusiones de estas cuartas jornadas estuvieran a mi cargo y decidí invitarlo al magíster Sebastián Sabene porque trataremos de abordar estas conclusiones de las cuartas jornadas, esta riqueza inmobiliaria, de una manera novedosa. Lejos de analizar cada una de las disertaciones y de comentar con ustedes lo que nos dejaron, decidimos hacer y estructurar una conversación entre nosotros absolutamente amigable, como hacemos cuando investigamos un tema y nos reunimos aquellos que pensamos en derecho y que pensamos en muchas más cosas que el derecho, en estimular nuestro intelecto con disparadores específicos a los efectos de innovar. Cuando presidí la Unión Internacional del Notariado, definitivamente 91 notariados en el mundo, el leitmotiv de mi presidencia fue innovar sin perder la esencia. Y tenía una razón de ser, la incorporación de la tecnología a la actividad notarial. Encontrar a la tecnología como una herramienta, incorporarla al ejercicio funcional, entender que si no nos modernizamos y si dejamos pasar esta oportunidad, la tecnología, las herramientas tecnológicas seguirán desarrollándose sin nosotros. Y en consecuencia, no podemos negar una realidad, negar lo que habitualmente decimos, el futuro es hoy. Y de esta manera pensamos con Sebastián, que podíamos interactuar con los detalles que nos parecieron más importantes para dejar un estímulo para el futuro. Dijimos, estas cuartas jornadas se tienen que reeditar y reeditar por mucho tiempo. Y todos los jóvenes que hoy nos acompañan tienen que tomar la posta. Y todos los jóvenes que hoy llegaron a este lugar tienen que entender y comprender que el futuro es de ustedes y se tienen que capacitar. La única posibilidad de trascender los tiempos es conocer la ciencia, dominar la ciencia, que la ciencia crezca con la inteligencia humana y todo esto hacerlo en pos de los demás. Cuando a un docente le preguntan ¿por qué sos docente? Porque no me quiero guardar para mí lo que sé, por lo que debo transmitirlo a las generaciones siguientes para que esas generaciones cada vez sean mejores.
fruto de esto, obviamente, tenemos aquí en presencia a Sebastián Sabene, que es fruto justamente de esto, y que me enorgullece que nos acompañe en tantos eventos nacionales e internacionales, dejando a la Argentina, al notariado argentino, a la inteligencia argentina, muy bien representada. Y bueno, pensamos, a ver, algunos temas. En primer lugar, lo que más me impresionó es justamente que aquí no solamente estamos profesionales de diferentes áreas, sino que nos acompañó un político, que es profesional, pero nos acompañó un político, Figueroa, y que yo digo, ¿lo podríamos clonar y enviarlo a las 24 demarcaciones territoriales de nuestro país? Sería magnífico, porque si se clonan tantos seres vivos, por no clonarlo a Figueroa. Y pensemos, un político está en ejercicio de una función, no importa de qué partido sea, no importa. Hay honestidad, hay conciencia, hay trabajo, hay una definición de mejorar de la Argentina que nos merecemos. Fíjense ustedes la experiencia de la provincia, una provincia que los que no somos santafesinos la evidenciamos con una provincia sin desmerecerla, pero con problemas de inseguridad. Problemas de inseguridad que en la provincia a la cual nosotros pertenecemos se multiplican en una gran entidad, pero por lo menos aquí hay una decisión de luchar contra la inseguridad. Y la lucha de la inseguridad o contra la inseguridad ha dado un resultado registral, que hay que definirlo y hay que hacerlo conocer. Es que están registrando los bienes que se han adquirido ilícitamente y están dando un marco de transparencia con la inscripción de esos bienes, la administración de esos bienes, la disposición de esos bienes. Esto no solamente tiene que ser un ejemplo en 23 demarcaciones restantes, es un ejemplo a seguir en una enorme cantidad de países. Cuando nosotros tenemos una visión global, cuando tenemos una visión transfronteriza, y muchas veces digo, pensemos el derecho, pensemos los notarios globalmente, no decidamos mirándonos nuestro ombligo adentro de nuestra notaría como encapsulados. Tenemos que trabajar en redes más allá de lo que es provincial, regional, nacional, mundial. Este es el verdadero futuro, es la verdadera fuerza de la humanidad. Y esto tiene que quedarnos como un ejemplo y una conclusión destacable, pero más que una conclusión destacable, tiene que ser un ejemplo para difundirse. ¿De qué manera transmitimos la información? ¿De qué manera transmitimos el conocimiento? Hoy tenemos la tecnología y las redes sociales. ¿Y cuántas veces utilizamos mal las redes sociales? Porque las utilizamos con cuestiones vanas. Y esto hay que hacerlo conocer. Y por eso lo que yo me llevo en mi corazón, en mi alma, en mi inteligencia, es que un político nos acompañe. Porque esta es la verdadera fórmula para que podamos avanzar. Y que nos acompañe con estos temas. Con un tema de decir hubo un Estado, una provincia que tomó un compromiso, que invirtió fondos para determinar una registración y ni hablar de la registración de los autopartes, Sin la duda, gran sí. industria. Sí, yo creo que de la mano de lo que decís, Cristina, con Matías nos conocemos hace mucho tiempo, no solo por muchos eventos aquí, sino también afuera. Y verdaderamente yo siempre rescato, no es común que suceda que ni la academia se acerque a eventos de tinte político, ni a la inversa. Y yo creo que en algún punto refuerza la idea que nosotros siempre pautamos, que todo lo que sucede aquí en términos académicos sea un aporte para salir a la realidad. Si después no tenemos la política que se acerca y nosotros cerca de la política escribimos, acopiamos conclusiones y después vemos, como a veces sucede, otras tantas veces, que tenemos conclusiones de congresos
de la década del 90, del 80, del 70, del 60, que nunca llegaron a nada. Yo creo que, sin lugar a dudas, la participación de Matías, que a mí no me sorprendió porque lo escuché muchas veces, incluso ya digo en otros países donde aportó estas realidades, ahora bueno, trajo novedades y creo que siempre es positivo. Lo que me parece que es destacable cuando uno revisa un poco la historia de estas jornadas es que de alguna manera, también un poco con visión de futuro y con esta continuidad que los dos compartimos, creo que todos compartimos el deseo de la continuidad de estas jornadas, miro un poco estas 4 que transcurrieron y hubo una coexistencia muy interesante entre algunos temas que persistieron, que no estoy en contra de que persistan porque, como lo dije ayer, si todavía están planteándose es porque todavía hay respuestas que están faltando, pero de ninguna manera son jornadas que se están repitiendo, en las que, como a veces lamentablemente vemos tanto, que vemos tal congreso de tal disciplina y parece que hablan siempre de lo mismo. No, aquí un tema que sí fue y va a seguir siendo redundante, que es la reglamentación de la ley de catastro, no es una cuestión que se esté agotando aquí. Cuando nosotros vemos que sí empezó quizás siendo el tema único en las primeras, las de Bariloche, pero después ya cuando llegamos aquí en el 2018, si mal no recuerdo, con las segundas, aquí ya entraban otras cuestiones, la ley de etiquetado energético, recuerdo aquí de Santa Fe, la prescripción adquisitiva, ya con la anterior empezaron a asomar los temas sociales, vos recuerdo con pueblos, yo con barrios populares. En estas cuartas ya la función social fue la temática, el eje, y creo que de alguna manera se está logrando este equilibrio que me parece muy particular. Incluso, aun cuando no solo nosotros, sino muchos de los que también participaron aquí venían participando de anteriores, fuimos aportando todos temas nuevos, desafíos nuevos, le fuimos encontrando nuevas explicaciones, nuevas aristas a la necesidad de reglamentar la ley, que esto no es solamente la verificación del estado parcial, sino cuántas ollas se destapan con la tarea de la mensura y con el rol del agrimensor. Si uno lo piensa a futuro, se nos van ocurriendo miles de temas, porque en este caso creo que lo de la función social, que nosotros lo arrimamos más a la vivienda, pero demostró cuestiones muy interesantes, hace que podamos abrir muchísimo el abanico. Yo pienso, no sé si lo compartís, pienso que habría que seguir en la misma tesitura, ¿no es cierto? En decir, mantengamos una base que es la necesidad de reglamentar una ley y ojalá en las próximas no lo tengamos que decir más y ya lleguemos con la idea de que está reglamentada en todo el país, pero también ir sumando estas temáticas nuevas que, como en este caso, fueron comunes a todas las demarcaciones, porque esto, a ver, estamos en Santa Fe, varios disertantes son santafesinos, entonces es inevitable una cierta localidad en cuanto a los temas planteados. Pero esto es un tema del país entero, entonces podemos pensar, nosotros lo venimos trabajando hace mucho, yo no lo traje aquí porque no era el tema, pero Gustavo García lo insinuó de una forma muy contundente, el tema recursos, el tema protección ambiental vinculada a la riqueza territorial. Esto es una cuestión que no hay demarcación de nuestro país que no tenga esta realidad y esta necesidad de regularlo, y como esto, muchísimos más temas. Y nosotros que provenimos obviamente del ámbito académico principalmente, y que tenemos las dos visiones, la visión desde los abogados con Sebastián y desde los notarios con mi participación especialmente, advertimos lo que fue un leitmotiv a lo largo de esta jornada y media, que es la integración de los agrimensores y de los notarios principalmente. Y esto que algunos plantean que se inició en unas jornadas de derecho registral que se organizaron en Mar del Plata, cuando Sebastián estaba a cargo de justamente el Instituto de Derecho Registral de la Universidad Notarial Argentina, tuvo la posibilidad de incorporar a los agrimensores, que esta no fue únicamente quizás el momento más cercano y más significativo, pero por supuesto que veníamos trabajando desde antes, pero entendiendo que en alguna época, como muy bien lo ha establecido quien es el presidente de la Academia,
nacional de agrimensura, nuestro querido y destacado Flix, es el hecho de que ha evolucionado nuestra vinculación profesional. Y esto es también destacable y es una conclusión más de estas jornadas, que nuevamente hemos fortalecido los lazos que generan el entrecruzamiento y la vinculación entre la actividad, en principio, agrimensural y notarial. En principio, porque aquí se impone una interpretación sistémica de todo el derecho, no solamente privado, sino también público, y esto es lo que siempre destacamos en la cátedra del posgrado, porque cuando nosotros traspasamos el grado universitario, nuestro conocimiento parece haber sido adquirido por compartimentos estancos. Y sin embargo, la única posibilidad de ejercer correctamente cualquier profesión o ejercicio funcional es cuando podemos aplicar en el caso concreto, en la realidad, todo el cúmulo conceptual de lo que hemos incorporado a través del estudio. Y esto implica que sepamos hacer coincidir normas del derecho público, normas del derecho privado y normas que regulan otras profesiones. Y podemos decir ya que tenemos absolutamente consolidado entre los agrimensores y los notarios este vínculo no solamente científico, sino también afectivo, que nos ha dado un fortalecimiento de esto que es un maridaje en lo que significa poder hacer una escritura pública que tenga todas esas calidades de un instrumento público existente, válido y eficaz, con un contenido negocial puntualmente establecido a través de un objeto contractual, cuál es la especificidad, la especialidad del inmueble, y si casi no hay riqueza en el inmueble, definitivamente hacerlo correctamente. Pero también pienso, no sé qué opinás, que hay mucho desconocimiento. Sí. Y las áreas que encuentro con mayor desconocimiento, y no, es una crítica sana, es el ámbito de la abogacía y es el ámbito de la judicatura. Entonces, en estos sueños que siempre tenemos de seguir creciendo nuestros planes, creo que uno de los invitados que tenemos que incorporar en las próximas jornadas es al Poder Judicial. Sin duda, sí. Porque cuando nosotros, y ahora te dejo, Seba, cuando nosotros advertimos que nuestras escrituras puedan llegar a un conflicto de un saneamiento a través de un proceso, y en esto hago un paréntesis, porque en nuestra República Argentina, por el sistema romano-germánico, velezano, decimonómico, de la adquisición de los derechos reales que se ha mantenido hasta el presente, salvo algunas variantes, vamos a encontrar que nuestra conflictividad judicial con títulos provenientes del notariado es absolutamente limitada. Muy por el contrario, si vemos otros sistemas jurídicos como el anglosajón, advertimos la gran conflictividad que hay, por eso existencias de un estudio de un seguro de títulos, etcétera, que no vamos a entrar en esto. Pero dentro de la muy pequeño porcentual de conflictividad judicial, de controversia judicial que aparece en nuestros tribunales, podemos dar cuenta de la ignorancia o la falta de conocimiento que existe en el ámbito de la abogacía y en el ámbito de la justicia, y hago una crítica y creo tener autoridad para hacer esa crítica, del desconocimiento de normas básicas. Porque cuando el maestro Flix dice, va a un juez y el qué le va a decir el agrimensor, tendríamos también que hacer, y lo pienso para la academia a la cual vamos a poder colaborar y tenemos una tentación enorme de colaborar. Vamos a empezar a estudiar la conflictividad que tenga como sujeto a un agrimensor. Va a ver qué dice la justicia y acaso si un juez entiende lo que hace un agrimensor.
Es que hay algo que nos surgió espontáneamente, Cristina, casualmente cuando escuchábamos a Norberto que decía, ¿qué le dirá el juez? Entonces uno internamente dice, si conoce ese artículo el juez, ¿no es cierto? Perdón, sí, esto es políticamente incorrecto, ¿no es cierto? Porque hasta lo esbozamos. Pero, a ver, todos saben, yo soy abogado, ejerciente, más allá de mi actividad académica. Los que tenemos especialización en este área, ya estamos tristemente acostumbrados a sufrir mucho porque no, en la amplísima mayoría de los casos sentimos que estamos hablando otro idioma. Se complica mucho, no es, sin desmerecer por favor, pero no es lo mismo que el abogado que ejerce en determinadas áreas o disciplinas que el Poder Judicial conoce mejor o el abogado también conoce mejor. Yo siempre digo que se litiga mucho mejor cuando del otro lado hay un profesional que sabe también el tema sobre el cual está litigando. Es terriblemente difícil, aunque parezca más fácil, litigar cuando del otro lado tenemos un colega que no domina el tema en cuestión. De manera que sin lugar a dudas el anecdotario puede ser terapéutico directamente de las cosas que suceden. Tanto Cristina como yo en distintos ámbitos también intervenimos en capacitación del sector judicial, que muchas veces, y hay que decirlo, y de los abogados también, lo digo yo como abogado, muchas veces es enseñar desde lo básico cómo leer una matrícula registral. Y partimos de esa base. Entonces, sin lugar a dudas, pienso que incorporar al Poder Judicial e incorporar a los colegios de abogados también, a las federaciones de colegios de abogados también, porque no todos los colegios de abogados tienen un instituto de derecho a registrar. Aquí en Santa Fe recuerdo que lo tienen. En los pocos colegios que los tienen, no en todos hay una actividad como me consta que tienen aquí. La amplísima mayoría no tiene instituto de derecho registral, entonces no tienen ni siquiera un espacio académicamente destinado a esto. Y nosotros aquí, porque en estas jornadas de la riqueza territorial se pueden sondear temas de otros registros, pero estamos un poco convocados con registro de la propiedad inmueble y con catastro. Pero lo cierto es que si abrimos un poco más el paraguas y vamos a otros registros, la amplitud del derecho registral, que es lo que siempre le trasladamos a los alumnos desde el grado, es maravillosa. Por eso es tan difícil dar clase de derecho registral, porque esto no es reales. Esto es parte general, contrato, familia, sucesiones, es derecho administrativo, es derecho constitucional, es derecho público, es todo con un corte, con una mirada transversal. Y eso es lo que es muy desafiante para quien aprende y tremendamente desafiante para los que nos toca dar clase porque es inabarcable. A mí me parece que sería maravilloso, incluso también en esto, viene a mi mente ahora, también los martilleros. Ustedes que aquí tienen el precertificado catastral, si no recuerdo mal, Norberto, alguna vez te escuché hablar de eso. Es muy bueno eso también, porque si lo sabremos nosotros, que a veces la cuestión ya vino mal gestada, porque sí, perfecto, quizás no llegamos a la escritura porque algo surgió con una verificación de estado parcelario, pero ya los tenemos ligados con una obligación de escriturar asumida en un boleto de compraventa que si se hubiera conocido antes, se podría incluso haber resuelto antes o haber evitado conflictos que se suscitaron con posterioridad. O sea que también los martilleros podrían ser un sector. Hacemos el listado correspondiente y en consecuencia ya para Carolina Culzón y todo el equipo, ya le vamos a, y por supuesto a Mónica, le vamos a decir que ampliemos la invitación de la Bienal, que podemos, siempre comento que hace muy poco tiempo, gracias a una queridísima amiga, la escribana Beninati, participé de la Bienal de Chaco, donde pude hablar de tokenización de obras de arte, incursionando a los escultores en el ámbito del arte digital. Y en consecuencia también, sí, parecía que hablábamos de ciencia ficción, pero no importa, y es difusión del conocimiento. Y entonces aquí, en este ámbito, ya tenemos 3 más áreas para invitar para la próxima, si es que nuestros agrimensores, que somos los coorganizadores, lo aceptan. Pero también destacamos, y no puede pasar desapercibida, la presencia de nuestros colegas de Paraguay. Colegas que tenemos una vinculación entrañable de muchísimos, muchísimos años, pero fíjense en lo interesante,
lo que nos parece a nosotros una problemática local, lo que nos convoca acá en Santa Fe y da la sensación que siendo Santa Fe nos ocupamos de Santa Fe. Y muy bien dijo Sebastián, es una problemática nacional, no es nacional, es una problemática regional. Y tenemos una linda expresión de nuestros colegas notarias del Paraguay que ejercen el notariado como nosotros, o sea, es uno de los países fundadores de la Unión, de los notariados, fundadores de la Unión Internacional del Notariado. Paraguay siempre ha tenido un notariado muy fuerte, muy representativo, muy participativo y hemos tenido la oportunidad de dictar diplomaturas y maestrías allí y actualmente se enfrentan a un problema grave que viene de la política y que es la pretendida unificación del catastro y el registro. Y es grave, no debería ser grave, porque la coincidencia y la información de ambos registros que debe retroalimentarse y estar perfectamente vinculados, una decisión política puede generar muchos inconvenientes. Y por eso nuestras colegas, entre otros temas, vinieron a capacitarse, a invitarnos a estar con ustedes y yo quiero agradecerles profundamente porque esto también es una actividad de difusión y la asistencia de nuestras colegas del Paraguay y colegas han traído también la representación masculina, aunque no parezca porque son mayoritariamente notarias. Lo importante es entender, o sea, no es solamente que nos han venido a visitar lo que nosotros le abrimos nuestro corazón y nuestros brazos y hemos recibido a nuestras colegas del Paraguay con mucha cordialidad, sino que entender la doble lectura, el más allá de esto. Paraguay ha entendido que debía participar para capacitarse, para escuchar otras voces, para vincularse y esto trae sus frutos. Y esto es definitivamente plasmar en la realidad, plasmar y poder hacer tangible una eficacia, un efecto de estas reuniones, de lo positivo que son estas reuniones. Y tampoco nos tenemos que olvidar de lo histórico, ¿no? Porque tuvimos participaciones que nos dijeron quién fue los primeros agrimensores y esto fue muy lindo porque nadie puede proyectar el futuro si no conoce sus raíces. Exacto. Lo histórico, y pensaba también cuando decías, al margen de siempre con esta ráfaga de ideas, como hablé de los recursos, más allá de siempre volver a los orígenes para poder entender cómo llegamos donde estamos, los buenos pasos que se dieron y los malos pasos que se dieron. También otra de las cuestiones que venimos trabajando nosotros también desde nuestro estudio, desde nuestra investigación, y otro tema que también atraviesa la riqueza territorial, la protección de bienes culturales, la protección de bienes históricos. Estamos en un monumento histórico, con lo cual también eso están diseminados por todo el país, tienen un régimen que generalmente no se conoce, tienen un régimen que muchos registros todavía no contemplaron como publicitario y que a veces algunos catastros tampoco. O sea que yo creo que estas jornadas fueron asumiendo un lindo desafío de poder mantener una línea clásica, pero ir también saliendo de los lugares habituales. Y les cuento que los que estamos en producción de textos doctrinarios, cada vez más, es verdad, citamos las conclusiones, a veces formalizadas por escrito, a veces contando lo que por escrito no se formalizó, de estas jornadas nacionales sobre la regulación de la riqueza inmobiliaria, con lo cual yo creo que ya se transformaron en una cita obligada. Exactamente, exactamente. Y cuando pensamos en inmuebles como objeto de estudio, pudimos probar en este día y medio la riqueza conceptual y de alternancias que tienen las diferentes situaciones de algo que está inmueble, inmovilizado. Y en el último gráfico del maestro Fricks, donde veíamos una parcela que se pretende adquirir afectada por tantas situaciones alternativas que vienen del derecho público, del derecho privado, etcétera, esto nos tiene que dar la medida de lo
importante que es el tema inmobiliario, y por eso se habla de riqueza inmobiliaria. Y esta riqueza inmobiliaria transversal o atravesada por todo lo que significa para la persona humana este inmueble y con todas las situaciones que se pueden estudiar a través del inmueble en sí mismo, como objeto de propiedad y como todo lo que diferencia los bienes públicos de los bienes privados, es realmente un tema que sobre todo los más jóvenes tienen que incursionar, tienen que incorporarlo, porque no solamente hace al ejercicio funcional, sino que hace a las políticas de Estado, a la programación que un Estado debe hacer de los intereses de ese propio Estado y del desarrollo de la comunidad, la cual estamos jurídicamente organizados. Y esta es una cuestión que no debe pasar desapercibida porque no hay muchos congresos o jornadas que tengan el leitmotiv o que tengan la objetividad de analizar esta riqueza inmobiliaria. Y cuando hablamos de riqueza inmobiliaria, no lo estamos, y esta es otra conclusión de estas jornadas, no lo estamos tomando como un valor mayor económico que puede en la palabra común, en el término cotidiano, enriquecer a alguien porque mira, tiene 20 propiedades, a veces tiene esas 20 propiedades y no se ha enriquecido demasiado con los impuestos y las tributaciones que tiene que pagar y además con la mantención de todos esos inmuebles en un estado que tienen que evitar daños a colinderos, etcétera. Pero ver todo este desarrollo la alternancia o la visión social. Y esto realmente es no solamente la convocatoria, sino lo que nos tenemos que llevar muy adentro nuestro como un valor realmente atendible, que es la función social, porque todas nuestras funciones y función pública, porque en esto hago una aclaración, todas las profesiones, los que ejercen liberalmente una profesión, a mí me gusta hablar de profesión y de la regulación de esa profesión, pero aquellos otros que siendo profesionales en el ejercicio de nuestra cotidianeidad tenemos nada más que una profesión, tenemos el cúmulo intelectual o científico de la profesión, pero tenemos un ejercicio funcional, esa dación de fe que nos inviste el Estado y nos otorga el Estado, y en los agrimensores también tienen una función cuando están hablando de la vinculación de la realidad entre su constatación y el objeto constatado. Esto es fundamental y por eso hablo de profesión y hablo de función. Y definitivamente es lo que nos enriquece diariamente porque nosotros, el destinatario de nuestra actividad, es la persona humana. Y entonces ahí quiero girar el punto de atención y quiero ir hacia la persona humana como está en la constitucionalización de todos nuestros derechos en Latinoamérica, la presencia de las últimas constituciones en todos los regímenes jurídicos en Latinoamérica especialmente, que es el área nuestra de desarrollo más cercano, y que pensemos entonces el agrimensor, el abogado, el juez, el notario, que tenemos alguien a nuestro lado, que es la persona humana a la cual tenemos que servir. Por eso esta situación de decir una función social, qué importante es esto. Sí, creo que sin lugar a dudas, no digo que este elemento que voy a señalar ahora no haya estado presente en las 3 jornadas anteriores, pero lo sentí verdaderamente protagonista en esta ocasión. Creo que se aportó una visión, nos permitió humanizar mucho más la concepción de la riqueza territorial y del derecho de propiedad. ¿Será que esa relación directa e inmediata con la cosa nos hizo siempre poner el acento en la cosa inmueble en nuestro caso? Pero creo que, me animo a decir que el principal aporte fue que humanizamos el concepto de riqueza territorial entre todos y del derecho de propiedad. Entendiendo que detrás
esto siempre lo digo, detrás de cada cuestión que nosotros pensamos, a veces los alumnos, viste que en el grado sienten como que Reales es la menos humana de todos los civiles, y yo siempre les digo, porque nunca vieron la cara de la persona que tiene en su mano por primera vez el título de su propia vivienda, por ejemplo. Verdaderamente hay tanto puesto detrás. Nuestra Corte se ocupó hace muchas décadas de definir de una forma tan humana el derecho de propiedad, todo lo que la persona tiene fuera de sí misma. Y muchas veces detrás de eso hay sueños, hay ilusiones, hay esfuerzos, hay fracasos, se han caído, se han vuelto a levantar. Entonces me parece que no tenemos que perder esa visión. Corremos detrás de plazos certificados, reservas, ingresos, prioridad, que está fantástico porque forman parte de la realidad. Pero detrás de eso me parece que la clave esta vez fue humanizar, ver al sujeto detrás del objeto. No sé qué pensás. Sí, sí, totalmente, y además pudimos dar esa visión tan particular, porque todos los temas que se fueron tocando, no solamente en la protección de la vivienda y todo el régimen y sistema de protección de la vivienda, sino cuando se dieron ejemplos de estos planes que llevan de escrituración las provincias, los municipios, la posibilidad de hacer determinados trámites directamente en las municipalidades, que son el Estado más cercano, la manifestación del Estado más cercano a los ciudadanos, a los habitantes de un determinado territorio. La verdad es que ahí es donde tenemos que poner nuestro foco de atención y tenemos que luchar contra lo que no está funcionando bien. Y ahí pensaba, ¿qué nos llevamos de positivo de estas jornadas? ¿Qué nos llevamos de negativo? Porque cada vez que nosotros generamos una obra humana, por ser los hacedores de esa obra humana, por lo general no vemos nuestros defectos. Entonces, como hay un gran esfuerzo detrás de todo esto, la verdad es que entre uno y otros nos decimos, nos felicitamos, y está muy bien que así sea, porque nos reconocemos entre pares y todos los que participamos. Pero también tenemos que pensar que hay cosas que quizás están en nuestras manos o quizás no están en nuestras manos, pero como ciudadanos podemos peticionar, podemos trabajar, podemos llevar proyectos y sabemos que hay cosas de la realidad que no funcionan. Y sabemos que desde la teoría a veces generamos grandes monumentos jurídicos que cuando los vamos a aplicar al caso concreto, definitivamente nos llevamos una situación de desesperanza, y cuando tenemos que asistir a la justicia tenemos más desesperanza todavía, y hablamos con otro operador y nos damos cuenta de su desconocimiento, y todos ellos nos lastima porque decimos por qué no tenemos las mismas, o teniendo las mismas oportunidades, o teniendo universidades que son gratuitas, o teniendo tanta información en la punta de nuestra mano, de nuestros dedos, no la internalizamos y no la trabajamos en grupos. Entonces, cuando nosotros decimos que, no diría que es una crítica y mucho menos a nuestra reunión, pero tenemos que ver que todavía las instituciones no funcionan. Tenemos que entender, reconocer y aceptar que hay cosas que no están funcionando y que en consecuencia esto hay que mejorarlo, y que damos y tenemos la fuerza para mejorarlo, y por eso tenemos que incursionar no únicamente a través de nuestras colegiaciones, nuestras federaciones, sino que tenemos que interactuar. Acá hay tres patas. Acá tenemos a todos los operadores, profesionales, oficiales públicos, funcionarios, tenemos a la persona humana a la cual nos debemos, y tenemos el Estado en todas sus manifestaciones. Puntualmente en eso, cuando hablábamos recién de la humanización, de ver al sujeto detrás del objeto, y más allá de todo el repaso que hizo Cristina recién, esto lo veo también atado a lo que planteaba ella, lo que planteó Gustavo García, que es también ver al sujeto, humanizar la prestación del servicio, entender que detrás del servicio público que está prestando el Estado en un registro, en un catastro, es un ser humano, que se frustra porque tiene que ir a llevar y traer datos que están en la misma dependencia. Cuando se habló de la trazabilidad está también eso. Fue una conferencia muy, muy objetiva y autocrítica la de Gustavo, que me pareció que fue un aporte muy interesante desde otro lugar también.
De manera que me parece que un poco la clave estuvo ahí y creo que hay desafíos para continuar en estos temas, para incorporar otros, pero para incorporar nuevos invitados. Exactamente. Hay mucho futuro. Hay mucho. Así que dada la hora y que no queremos tampoco quitarles su día de trabajo o su almuerzo, a manera de esta despedida, lo único que nos llevamos es una enorme felicidad, no, lo único no, no es único, es enorme, la felicidad decimos siempre, y yo tengo una frase que no es mía, pero que la determino, la uso mucho, que digo, misión cumplida. Son dos palabras que tienen un contenido enorme, enorme, y que además en esto hay algo también que nos tenemos que llevar como enseñanza. Acá estamos presentes varias generaciones. Estamos trabajando aquellos que contamos más de 40 años en el ejercicio de nuestra actividad. Aquellos que tenemos indudablemente no solamente una atención a una vocación, sino una vocación con pasión. Y ver que los más jóvenes y con una generación intermedia se juntan con nosotros, estudian con nosotros, comparten esfuerzos para lograr esto que hoy podemos disfrutar, la verdad que también es una de las mayores conclusiones que sacamos. Esto es con decisión, con una buena cabeza que organice, que haga proyectos y que esos proyectos sean compartidos y que las convocatorias sean un llamamiento que tienen respuesta, definitivamente es también un valor agregado de estas jornadas. Así que yo felicito a todos los jóvenes que nos están acompañando y felicito también a los que somos más grandes, que cronológicamente vinimos antes, que no perdamos nuestra fuerza, nuestro interés de seguir participando y de seguir haciendo posible todas estas realidades que la verdad nos enorgullecen. Colegio de Escribanos de Primera Circunscripción Santa Fe, donde tengo, gracias a Dios, unas tantas amigas y amigos, pero son más amigas, que han construido un colegio definitivamente muy fuerte y de mucho progreso en todo este tiempo, a los colegios, al Colegio de Agrimensores, a todas las otras instituciones. La verdad es que no nos queda más que decirle muchísimas gracias. Muchas gracias. Damos cierre. Gracias. Y les cuento que fue interesante porque esta conversación es la que siempre tenemos en el viaje de vuelta, solo que hoy la hicimos acá, Así para que cambiar un ya poco. cuando volvamos podemos hablar de otra cosa. Exacto. Pero la verdad es que nos pareció que era mucho mejor dar estos pincelazos de la visión que tenemos, más que alguna conclusión que vamos a poder pedirle a cada autor y que podemos organizarla para su difusión posterior, pero nos parece que humanizar estas conclusiones y decir realmente con absoluta transparencia, libertad, sin ningún interés en particular, poder decir lo que pensamos, poder ser libres, poder en definitiva crear, porque esto es una creación y la estamos disfrutando, es un regalo divino. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Señoras, señores, en este recorrido final es bueno agradecer y reconocer organización y esfuerzos. Vamos a invitar a la presidenta del Colegio de Escribanos, escribana Mónica Barbier, a Carolina Culzoni, síndico de la Caja Notarial, a la notaria Cristina Armela, a que permanezca un minuto porque llega el momento de los reconocimientos
Y bueno, las manos no pueden ir vacías, ¿no? Van a llevar presentes, recordatorios. Vamos a invitar al escribano Juan Pablo Maurino, al escribano Guillermo Cabello y al escribano Jacinto Costa Leiva que hagan entrega de presentes florales a nuestras distinguidas damas. Fuerte el aplauso. Flores y fotografías para quienes han protagonizado aspectos destacados de organización y de realización de estas cuartas jornadas. Allí están las fotografías. Hay dos reconocimientos muy especiales también para el presidente del Colegio de Agrimensores, Alberto Pestarini, y para la presidenta del Colegio de Escribanos, Mónica Barbier. Un momentito, Alberto, por favor. Los reconocimientos también son para ellos, por su participación y por los esfuerzos de organización. Y ustedes conocen, siempre ocurre, que para la realización de jornadas de esta magnitud, con una gran cantidad de profesionales, con presencias de mucha gente que viene, que viaja muchos kilómetros, que participa, que disfruta y que lógicamente recibe todo el conocimiento que se brinda en estos eventos, trabaja en forma anónima, en forma silenciosa. Vamos a convocar a Juan Pablo Maurino para que reciba de manos de la doctora Cristina Armela y de Sebastián Sabene un obsequio en su carácter de integrante de la comisión organizadora y que ha posibilitado este esfuerzo, esta realización y el éxito también de estas jornadas. Fotos para el recuerdo también, Señoras, señores profesionales, señores, señoras asistentes, esperemos que estas jornadas hayan sido fructíferas. Les agradecemos mucho tan importante presencia, tanta participación y les deseamos que tengan una excelente jornada y un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias a todos, hasta la próxima.